Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Muy buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos. Gracias por su sintonía. Enviamos un saludo cálido, afectuoso, agradecido por la vida, por los dones, por los talentos, por Dios, por esta empresa, por ustedes que nos permiten hacer democracia mediática, tener una gigantesca red interactiva que nos permite compartir con ustedes puntos de vista, recibir de ustedes criterios y ortigadas y crecer participativamente en el mundo de la democracia y los medios de comunicación. Nos vamos de inmediato con la buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de esta noche es para la Asamblea Legislativa por una decisión tomada en las últimas horas. Tradicionalmente el 1 de mayo ha sido una mezcla. El 1 de mayo es el Día Internacional de la Gente que Trabaja, pero el 1 de mayo en Costa Rica es el día de cambio de gobiernos o cambio de legislaturas. Cambia el gobierno legislativo cada 4 años, cambian los gobiernos municipales cada 4 años, y en el caso de la Asamblea Legislativa, además que se integra el directorio legislativo, ha estado permanente la práctica, la norma, la calendarización que obliga a que el presidente de la República rinda su informe anual en esa fecha. Esto generó situaciones realmente desagradables. Una primera parte para elegir directorio con elecciones repetidas porque no se alcanzaba la mayoría necesaria y eso postergaba el informe del presidente y por lo tanto el mensaje del presidente de la Asamblea Legislativa, y las misiones diplomáticas y el Poder Ejecutivo y el Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones y los órganos adscritos a estos poderes, ahí representados sin poder salirse de este evento, porque la agenda no se puede acomodar. La Asamblea tomó la decisión de que a partir de este año, el 1 de mayo únicamente sesionará para integrar el directorio legislativo y para escuchar los mensajes de las jefaturas de fracción. El 2 de mayo se recibirá el informe del presidente de la República y a partir de entonces corren los días para debatir ese mensaje presidencial. Una manera de darle señorío, certeza, respeto a toda la actividad legislativa y además de mantener como elemento esencial del 1 de mayo el homenaje, el reconocimiento o la celebración de la clase trabajadora de nuestro país. Por lo tanto, la buena nota es para la Asamblea Legislativa por adecuar su horario, su programación, su agenda a la realidad nacional el 1 de mayo. A usted le envío un saludo personalizado. Si está en su casa descansando, reflexionando en las vueltas de la vida, hola, no desmaye. Si está en su trabajo, si está en su vehículo,
si está en el hospital, si está en el descanso, hasta allá va nuestro saludo y nuestra gratitud. Hoy nos acompaña don Edgar Carpio. Edgar Carpio pertenece a ese gigantesco conjunto de mujeres y hombres que integran la colectividad del magisterio costarricense. Edgar es postulante a la Fiscalía del Colegio de Licenciados y Profesores, que el próximo 19, el próximo sábado, procederá a elegir las autoridades que renovarán su ejercicio. Entonces, vamos a compartir con él sobre este proceso, sobre el significado del colipro y el estado de la educación costarricense. Don Edgar, muchas gracias por acompañarnos en la hora que Ortiga. Comencemos por la parte que es más fácil porque todavía no es ortigosa. ¿Quién es Edgar Carpio? ¿Qué hace? ¿Por qué está inmerso en la vida magisterial y en las actividades gremiales? Bueno, yo soy un ciudadano costarricense que tuvo la dicha de nacer en este país y tener la oportunidad que gracias a la educación costarricense poderme superar profesionalmente. Recuerdo mi tiempo de infancia en una pobreza extrema y fue gracias a la educación costarricense que tengo ya 33 años de servicio en el Magisterio Nacional, en los cuales he logrado calificar como electricista cuando estudié en el vocacional Monseñor Sanabria, posteriormente profesor de estudios sociales, administrador educativo, hasta llegar hoy día a ser supervisor del Ministerio de Educación Pública. Estuve como director mi último colegio, el Liceo de Atenas, donde se logró con gran éxito, con un equipo de trabajo bastante profesional, de educadores abnegados para sacar a la gente adelante en el pueblo de Atenas, y hoy día estoy de supervisor en el Ministerio de Educación Pública, circuito 02 en Alajuela, y estoy postulando mi nombre a la Fiscalía del Colegio de Licenciados y Profesores, ya que, como le digo, la oportunidad que me ha dado la educación costarricense, hoy soy licenciado también en Derecho, y eso hace que una fiscalía tenga el rostro de la educación, pero que también sepa la oportunidad que puede darle las leyes y los cambios que necesita el país y que necesita Colipro en este momento. Don Edgar, me llama la atención que usted es interprovincial o intercantonal, con origen en un lugar, ejercicio profesional en otro, arraigo en otro, y además originalmente la educación técnica, ahora vinculado con la educación general. En su óptica, ¿qué importancia tiene el Colegio de Licenciados y Profesores? Le cuento que por acá han pasado personas que integran distintos gremios, y esta pregunta es obligatoria porque legalmente yo entiendo qué significa un colegio, soy parte del Colipro, no soy dirigente activo, eso lo fui hace muchos años, pero sigo teniendo el mismo amor por la educación y por el magisterio. Entonces, ¿cuál es la importancia del Colipro y qué lo mueve a usted a involucrarse en estas causas, ampliando lo que ya nos dijo? Bien, como usted lo decía, el Magisterio Nacional conforma una planilla de 75,000 trabajadores en todos los sectores del Magisterio Nacional, y Colipro tiene en este momento 55,000 colegiados, es decir, es el colegio más grande. Es el colegio más grande y es en este momento quien podría estar dando esas pautas que necesita Costa Rica para hacer un proyecto país en la educación costarricense y hacer un cambio, y no cada 4 años hacer esta variante de programas, según el gobierno que llegue vamos a variar el rumbo de la educación costarricense, y no es posible. Necesitamos, como lo hicimos ver cuando fuimos parte del Consejo Superior de Educación, necesitamos un proyecto país, que en aquel momento no lo avalaron algunos grupos de poder magisterial y demás, y logramos hacer algo, pero fue poco. Y desde Colipro, creo que con la potencia que tiene Colipro, con esta cantidad de agremiados, podemos hacer un cambio. El problema es
que le echan la culpa siempre los colegiados a la junta directiva. La junta directiva no está sola, son 55,000 voces que pueden levantarse y decir el rumbo que puede llevar la educación costarricense. Edgar, vamos a abrir línea 905-222-0000. Está abierto la Ortiga CR en Twitter, la Hora que Ortiga en Facebook y los otros mecanismos de interacción que tiene la comunidad ortigosa con este servidor. 55,000 colegiados. Sí, señor. Y el resto del magisterio que está ejerciendo en la educación pública y privada está en otros colegios, o hay mucha gente sin incorporarse. En este momento, y por una orden de la misma Contraloría General de la República, la primaria no estaba siendo contemplada para que se colegiara, pero si las personas, los maestros, iban a tener algún tipo de plus salarial, deben de colegiarse, y esto lo ha ratificado la Sala Constitucional. Entonces, a partir de ahí es que han venido en aumento en cada incorporación. En las últimas 4 incorporaciones han habido 120 aproximadamente promedio de nuevos y nuevas colegiadas que van a estar dentro de Colipro. Estamos en la Hora que Ortiga, 905-222-0000. Hoy hablamos con el licenciado Edgar Carpio, con especialidad en educación y en derecho, postulante a la Fiscalía del Colegio de Licenciados y Profesores, que tendrá su elección el próximo sábado. Carlos Mora es de Desamparados. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches. A ver si entendí bien. El señor invitado dice que 55,000 voces pueden definir el rumbo de la educación en Costa Rica. Si estoy en lo cierto, ¿qué define entonces el Ministerio de Educación? ¿O son los profesores y maestros los que definen la educación, o es un ente rector que se llama el Ministerio de Educación Pública el que define, y los ejecutantes son las 55,000 voces de ese estimabilísimo colegio? Gracias. Muchas gracias a don Carlos Mora, y le enviamos un saludo a don Carlos Quesada, que nos escucha en Alajuela. Oímos la llamada de don Francisco Castillo, paramos para que don Edgar conteste sus llamadas y los mensajes que tengo en redes sociales. Don Francisco Castillo, hasta Alajuela, bienvenido, ¿qué nos dice? Buenas, ¿cómo les va? Bien, ¿y usted? Es que, vea, yo sé que no tiene que ver con el tema, pero a mí me preocupa y me ocupa esto. Resulta que el ICER, el Instituto Costarricense de Educación Radiofónica, de educación abierta, él ayuda a lo que son las personas que no pudieron por A o B sacar el bachillerato o el colegio, o el pequeño, pero solo hace 2 exámenes por año. Pero para naturalización hace 4 exámenes al año. Entonces yo veo una desproporcionalidad. Entonces yo lo que quería decirle al señor, y quería hacer patente, que por qué no son más. Es decir, ya que uno hace un examen y tal vez lo que faltaron 2 puntos para pasar matemáticas, por decirle algo, y uno dice, bueno, ya ahorita que estoy caliente, que lástima que no hay un examen dentro de un mes. Ya, entonces, para que él pudiera tocar ese tema, porque sí, hay gente que le toma años, pero añales, poder sacar el bachillerato, porque solo son 2 por año. Entonces, para ver si se puede modificar esto. Muchas gracias. Muchas gracias a don Francisco Castillo. Le voy a dejar anotado otra pregunta. Entiendo que ha habido un serio conflicto con el magisterio en el inicio de este curso lectivo en 2 espacios: horarios y alrededor de 2,000 personas que no han asumido sus plazas. Si tiene algún comentario al respecto, lo agradecería. Carlos Navarro, la Procuraduría era implacable con Laura Chinchilla, ahora cómo va a quedar el hueso, andan calladitos, no se vale. Dice Micael Cael,
Marco Rubio renuncia a su candidatura y le deja el camino suelto a Trump. Bueno, todo esto es para tiro al blanco, pero lo vamos adelantando. Micael Cael, Colipro debería solicitar al gobierno y al MEP enfocarse en un proyecto país para definir qué enseñarle a los alumnos. Y nos dicen en Facebook, vamos a ver cómo anda la historia por este lado del mundo, que nos está entrando material por las dos fuentes. Bueno, dejaremos lo de Facebook para la siguiente ronda. Don Edgar, díganos sus puntos de vista. Bien, para el señor de Desamparados, cuando hablo de Colipro tiene 55,000 profesionales en educación y adscritos, y que somos una voz cantante. Sí, claro, estamos en las aulas, sabemos el día a día del quehacer de la educación. El problema, y no es el Ministerio de Educación, es el Consejo Superior de Educación quien debe dar las pautas, según el artículo 81 de la Constitución, las pautas hacia dónde debe ir el rumbo de la educación costarricense, pero tiene que ser oídas esas voces, porque son los que viven el día a día el bullying en las aulas, cómo atacar el bullying, cómo atacar la drogadicción en las aulas, cómo atacar la deserción en las aulas, y a partir de un canal de comunicación que puede ser el vinculante del Colegio de Licenciados y Profesores. Con referencia a educación abierta, bueno, eso es una tarea que tiene que hacer la Dirección de Gestión y Control de la Calidad de la Educación Costarricense. Ellos son los que programan esas fechas, esas dos fechas de educación abierta, y tiene razón, es desproporcional 4 para naturalización y solamente 2. Cuando se pretende hacer más de esas, sería un poco competencia desleal con la educación formal, ya que muchos optarían por estar inscritos en educación abierta, dejarían las aulas porque podrían sacar en menos de un año 2 años académicos. Por ahí creo que la razón de que solamente se hacen 2 pruebas. Referente a la pregunta que nos hacía don Rolando, el problema de horarios ha sido un caos provocado por los mismos administradores educativos. Los directores tienen la obligación de confeccionar los horarios año a año, pero se ha dado la tarea a contratar servicios, a no direccionar desde el mes de diciembre cuántas secciones voy a abrir, cuál es la proyección real de la comunidad, cuando sabemos que la pirámide demográfica se ha vuelto y ya no tenemos tantos alumnos para estar en las aulas, y esperan al inicio del curso lectivo para saber a ciencia cierta cuántos muchachos va a tener. Este año se ha pedido un mínimo, un rango de 27 alumnos por sección, y muchas instituciones no llegan a ese rango y se ha trabajado a bajarlo a 20. Eso hace que se pierdan códigos y entonces se transforma un poco el horario. Entonces en ese ir y venir hemos tenido problemas, y sobre las 2.000 plazas hay un problema serio, porque anteriormente desde las regionales, y que no se ha dado la de regionalización total del ministerio en cuanto a recursos humanos, antes se nombraba directamente, ahora se nombra únicamente plazas que sean menores a 35 días, o sea, incapacidades o algún tipo de permiso sin goce de salario, alguna situación especial, se nombra en las direcciones regionales. A partir de 35 días nombra la Dirección de Recursos Humanos en San José, y ese es el problema que tenemos en este momento. San José tiene que, por orden también de la Contraloría General de la República, hacer un limpiado, un barrido entre la gente que ha sido postulante a ocupar esas plazas interinas, y se debe llamar a cada uno de los postulantes a ver si acepta o no un nombramiento, y eso el técnico que hace las llamadas pues tiene que documentarlo, si no pues va a tener algunos problemas. Y el último señor que nos hablaba de Proyecto País, esa es la intención, un Proyecto País en educación que debemos de propiciar desde el Colegio de Licenciados y Profesores unido con la comunidad nacional. Ya no se vale que cada 4 años tengamos cambios en los programas, cambios en la política educativa, y al contrario debemos de proyectar como lo hacen las grandes potencias en educación en el mundo. Estamos en la hora cortiga. Hoy hablamos con don Edgar Carpio,
aspirante a la Fiscalía del Colegio de Licenciados y Profesores. 905-222-0000 en la vía telefónica, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Don Edgar, ¿cuál sería la razón para que las personas afiliadas al Colipro voten por usted para fiscal? Bueno, una, que no voy en papeleta, aunque la elección en Colipro es individual, se han agrupado diferentes actores y yo considero que la fiscalía debe ser totalmente independiente a una junta directiva. En este momento se va a nombrar una parte de esa junta directiva, se va a renovar la presidencia, la prosecretaría, vocalía 1, vocalía 3 y la fiscalía. Yo considero que el fiscal debe ser totalmente independiente, aunque la ley de Colipro establece que tiene voto, es juez y parte, don Rolando, algo extraño, ¿no? En esa ley que está en corriente legislativa para ser variada, pero en este momento el fiscal, que no debería más que fiscalizar la acción de junta directiva y la acción de los colegiados, tiene voto dentro de la junta directiva. Entonces, nosotros queremos algo importante, darle una herramienta al colegiado, creando el centro o solicitando la creación del centro de atención de diferencias y no de conflictos, porque mucho del desgaste que tiene el educador costarricense y el director administrador de centros educativos es que se debe ver enfrentado día a día con lo que ellos llaman conflicto, y muchas veces es que no hay una persona que esté haciendo la mediación entre una diferencia entre partes. Entonces nosotros estamos aspirando a eso, aspirando también a que se respeten los aranceles que Colipro ha dictado, como los ha dictado también el Colegio de Abogados de Costa Rica, y que son respetados. Y en Colipro la elección debe ser respetada tanto por el ente público, que es el Ministerio de Educación Pública, como los entes privados. Y no es posible que en instituciones privadas cobran muy caro la matrícula de los estudiantes y a los profesores les pagan muy poco. Deben de pagarle lo justo, lo que realmente está establecido por ley, y a partir de ahí queremos esa participación. Igual que Colipro asuma representación plena en la Federación de Colegios Profesionales. Si somos el colegio más grande, tenemos que tener una voz fuerte en el colegio profesionales, que son los que eligen, por ejemplo, al representante ante el Consejo del CONASUP, el representante de universidades privadas. Hay un representante también de profesionales a concesiones de este país, a la Secretaría de Educación y Cultura de Centroamericana, entre otros. Por lo tanto, queremos, con ayuda del equipo de trabajo, llegar a hacer algunos cambios, pero necesitamos que los colegiados lleguen a Pedregal. Este año no va a ser en las instalaciones de Colipro, va a ser en las instalaciones de eventos Pedregal en San Antonio de Belén, y la elección está abierta desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Simple y sencillamente lo que hay es tener el deseo de llegar y votar. Van a tener ahí las facilidades de alimento, desde el desayuno, almuerzo, y la asamblea que en la parte de informes se inicia a las 2 de la tarde. Estamos en La Hora que Ortiga, hablamos sobre la elección del Colipro del próximo fin de semana. Hoy nos acompaña Edgar Carpio, candidato a la Fiscalía. Ricardo Chinchilla es de San José, Jonathan Calvo es de Limón. Adelante, don Ricardo. Muy buenas noches. Yo quisiera hacer una pequeña observación, porque soy ajeno a lo que es la parte de educación, pero tengo una colega que está en la parte de educación. Pero me llama la atención de escuchar a el señor fiscal, que está por detrás del fiscal, que habla sobre el asunto de la organización por parte de los mismos educadores y los mismos directores. Defendiendo a mi colega, solamente para basarme en algo, es increíble que ella tenga 15 años de estar en la parte administrativa, y en los 15 años, siempre a principio de año, es el mismo problema y es el mismo desorden. Nunca he escuchado que haya hecho el Colipro algo bueno por los educadores. Se lo digo así: lecciones, un desorden. En la parte administrativa totalmente los directores no saben qué hacer.
¿A qué le llama usted entonces planificación si en 20 años siguen con el mismo problema? No hay una directriz, no hay una administración plena por parte de los colegios para que ustedes, colegios y escuelas, para lograr llegar a una unificación y quedar claros en cómo se debe de administrar la parte de las lecciones para cada uno de los mismos profesores o de los mismos educadores. Esa es mi aseveración. Muchas gracias. Muchas gracias a don Ricardo Chinchilla, a don Jonathan Calvo desde Limón. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas Excelente noches. Programa, felicito. Muchas gracias. Quería hace días que hubiera un programa acerca del Colipro. Yo hablo como educador y quiero decir una cosa: el Colipro sufre de una separación total con el educador. El Limón, y así lo digo, Colipro se dedica únicamente a citarnos 1 o 2 veces al año para ir a una reunión ahí en Limón Centro. Se nos da un almuerzo cuando se puede hacer la fila que se hace y no se nos dice nada. Únicamente la labor de Colipro se está centrando en eso. Yo quisiera, tengo ya 14 años de trabajar en educación, quisiera ver al Colipro a la par del educador, porque Colipro no está luchando por el educador y son muchos puntos que el educador necesita y se llama Colegio de Licenciados y Profesores, pero ese Colipro que nosotros queremos ver proactivo no está cumpliendo su función. Se dedica a buen tico solamente a andar por las ramas y no a ver los problemas que están afectando a los educadores de este país. Muchas gracias. Muchas gracias a don Jonathan Calvo por su llamada y por su aporte. Don Edgar Carpio. Bien, a don Ricardo tiene total razón. El desorden, desgraciadamente, no lo hace Colipro, más bien Colipro colabora con capacitaciones a los administradores, pero desgraciadamente seguimos con una política no tan clara a la hora de iniciar el curso lectivo. Si usted ve y su compañera le puede enseñar el calendario escolar este año, el calendario escolar celebra el día que usted menos se imagina y obliga a los administradores realizar un acto cívico todas las semanas, cargándole más trabajo a su compañera y a los educadores costarricenses. A partir de ahí no es, y por eso necesitamos alzar la voz, esos 55,000 asociados a Colipro y el Magisterio Nacional, en cuanto a mejorar toda esa situación y que ya dejemos de andar con paños tibios en esta situación. Al compañero Jonathan Calvo, si usted me apoya y yo llego a ser fiscal de Colipro, iniciaremos, porque no puedo cambiar de la noche a la mañana los malos hábitos que tenemos los colegiados, porque le digo, tenemos los colegiados, mi primera vez que me lanzo como candidato a la fiscalía de Colipro, y creo, igual que usted, que muchas veces Colipro se ha quedado poco en el espacio que debe tener en la lucha, porque ellos siempre, los que han estado en juntas directivas anteriores, siempre han dicho: no somos un sindicato y por tanto no peleamos ciertas luchas. Pero yo no considero eso. Yo considero que es importante pelear las luchas profesionales de los colegiados y a partir de ahí hacer una política proactiva en pro de la mejora de la calidad de la educación costarricense, y si queremos mejorar la educación costarricense, tiene que estar bien el profesional en educación. Estamos con el licenciado Edgar Carpio, candidato a la Fiscalía del Colegio de Licenciados y Profesores. Obviamente hemos abordado temas diversos en su participación de esta noche. Charlie Bolaños dice: buenas noches, esta vez votaremos por el grupo CEUS para quitarle a la dirección regional de Alajuela la directiva de Colipro. Ya es hora que salga esas personas que lo han tenido por años. Insto a todos los compañeros de educación técnica a apoyar con su voto el grupo CEUS. A doña Giselle Marín ahora le comentaré su mensaje, porque es de tiro al blanco y no de fuego cruzado. Entonces ya don Charlie Bolaños habla de un grupo, don Edgar nos ha aclarado que él va independiente, no va como integrante de una papeleta. Don Edgar, usted lo mencionó hace un rato, pero
la elección es en Pedregal. ¿Qué cantidad de gente normalmente participa en esto y qué espera usted que ocurra? Bueno, esto hay una incertidumbre en cuanto al traslado de Pedregal. El traslado de Pedregal, al compañero Charlie le digo, en esas papeletas no son todos los que deberían de estar en esa papeleta. Considero importante que la educación técnica está representada en mi persona también como exdirector y subdirector del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria en su momento. Conozco de educación técnica y sé hacia dónde va la educación técnica en este país. Hay un proyecto de ley en cuanto a educación dual también que van a tener que lucharla bastante. Entonces, don Charlie, no se engañe usted con las situaciones que le pueda estar ofreciendo la gente que dice que va a cambiar de la noche a la mañana, por ejemplo, ofreciendo que la colegiatura en Colipro no sea obligatoria, cuando ya las leyes en Costa Rica están hechas y deben ser los profesionales, no solamente en el campo de la educación, sino en todos los campos, estar agremiados y a la vez rendir cuentas de su ejercicio profesional, si no esto sería un caos mayor al que tenemos hoy día. Entonces por ahí creo que la situación de las elecciones, don Rolando, el año pasado en Colipro, en la finca de recreo en Desamparados de Alajuela, llegaron 4,000 personas aproximadamente. Todos se quejan de que no hay donde dejar el vehículo, que no hay parqueos porque es demasiada la gente, y la junta directiva, oyendo este sentir de los colegiados, optó por un lugar y que sea céntrico, que sea de fácil acceso, como es el Centro de Eventos Pedregal, donde hay 10,000 espacios para parqueo, por ejemplo. Los colegiados que así se inscribieran tienen transporte también pagado por Colipro. Se espera aproximadamente de 5,000 a 6,000 personas que estén llegando. De esos 55,000 vienen de todo el país, buses y demás. Entonces cada regional trae servicio de buses pagado por Colipro, y entonces a partir de ahí consideramos que podría aumentar, pero tenemos la incertidumbre. ¿Por qué? Porque inicia Semana Santa y mucha gente se va de Semana Santa en lugar de pasar en meditación y pasar a la votación, se va desde el viernes. Entonces eso nos tiene con la incertidumbre. Don Gerardo Arias desde Alajuela y don Luis Roberto Rodríguez desde Barba. Don Gerardo, adelante, por favor. Bueno, un placer saludar a dos personas a las cuales estimo mucho, don Rolando y Edgar Carpio. Muchas gracias, Gerardo. De verdad, me parece genial que esté don Edgar, y felicitarlo por haber tomado esta decisión, ya que en Colipro necesitamos un fiscal que esté totalmente independiente de la junta directiva, y sobre todo también que tenga una formación adicional de educador, como la tiene don Edgar Carpio, que es en el campo de la parte legal. Así que yo de verdad definitivamente estoy apuntado con el nombre de don Edgar, felicitarlo por haber tomado esta decisión. Sé que muchos colegiados vamos a estar ese sábado apoyándolo desde temprano, y pedirle por favor de que una vez que, si Dios lo permite, y ese es el deseo de los colegiados, estar en el grupo de fiscalía, empezar a trabajar fuerte, porque Colipro necesita muchas cosas. Es el colegio más grande de ese país, y adicional de eso es el campo educativo. Rolando, don Edgar son educadores y sabe lo importante que es para nuestro país tener un buen colegio que respalde a todos los educadores que estamos en esta noble misión. Buenas noches y un abrazo a todos los dos. Muchas gracias a don Gerardo Arias, un abrazo sentido para él y para su familia. Don Luis Roberto Rodríguez desde Barba, con él cerramos las llamadas en Fuego Cruzado. Una vez que vayamos a pausa, vendremos con Tiro al Blanco. El menú hoy está muy suculento. Don Luis Roberto Rodríguez, adelante por favor. Gracias, don Rolando. Buenas noches. Buenas noches. Saludo para usted, toda su audiencia, a don Glenn, que hace posible este enlace, y a la persona que le acompaña. Don Rolando, tengo 30 años de ser colegiado a eso que se le conoce como Colegio de Licenciados y Profesores en Ciencias, Letras, Artes y un montón de cosas más. En 30 años, apreciada y muy respetada audiencia de la hora que Ortiga, en 30 años
Yo no he recibido, conste, no es que me hace falta, pero lo pongo como ejemplo, no he recibido una llamada, un mensaje diciéndome, estimado colegiado, hoy es su cumpleaños, por ejemplo. 30 años de ser colegiado, en donde mes a mí me cobran una cuota, que incluso hubo una aberración en unas asambleas anteriores en donde se nos impuso, atención, escuchen bien Costa Rica, se nos multaba si no íbamos a esa bendita y tal llamada asamblea. Entonces, don Rolando, puntualizo con esto. Considero, como costarricense, orgulloso de mi patria, que la colegiatura obligatoria es inconstitucional. Usted, don Rolando, recibió un título de nivel universitario, una universidad estatal costarricense costeada por toda la población, le otorgó usted un título para que se desempeñara como tal en una profesión al inicio, cuando usted era joven. ¿Por qué lo obligan, don Rolando? ¿Por qué Costa Rica nos obligan a colegiarnos a una organización que, repito, está más en función de quienes ahí quieren meterse, y esto con todo respeto para la persona que le acompaña? Señor candidato a la Fiscalía, ¿qué va a llegar usted a hacer ahí? Nada, esto es una mera garrotera recaudadora de fondos. Multiplique, ahora que lo veo con papel y lapicero, 55,000 por la cuota mensual anual, y dígale a Costa Rica cuántos son los millones que recibe Colipro mes a mes y cuánto invierte en comunidades que están en desgracia, en escuelas que no tienen servicios sanitarios, en comedores escolares que no hay ollas ni platos para darle comer a los chiquitos. Buenas noches. Muchas gracias, don Luis Roberto Rodríguez. Chu 007 dice que le da miedo que los estudiantes saquen bachillerato un año y abandonen el colegio. Típico pensamiento medieval. Don Edgar, algunas consideraciones de SARPE y la invitación a quienes nos oyen y son integrantes del Colegio de Licenciados y Profesores. No, agradecerle a don Rolando la invitación el día de hoy, y a don Luis Roberto decirle que al igual que usted, yo estaba viendo los toros desde la barrera, y hay que meterse. Entonces, si queremos un cambio, no podemos esperar que otros hagan el cambio por nosotros, tenemos que luchar por ese cambio. Si usted considera de que no le han mandado el mensajito de cumpleaños, creo que es muy poco, ¿verdad? Deberíamos de integrarnos más a las actividades de Colipro, igual al compañero que hablaba de Limón, no solamente es ir a hacer la fila para un almuerzo, no, es dar propuestas y luchar desde las regionales a sacar esto adelante. Agradecerle y agradecer a todos aquellos, no importa que no lleguen a votar por mí, pero lleguemos a las elecciones, atrevámonos a llegar este sábado 19 de 7 de la mañana a 1 de la tarde al Centro de Convenciones en Pedregal, San Antonio de Belén. Ahí los esperamos. Bueno, amigas y amigos, hemos compartido con don Edgar Carpio, candidato a la Fiscalía de Colipro, para el próximo sábado, votaciones que se realizarán en Pedregal. Hola, soy Fernando Ferraro y los invito a escuchar La Hora que Ortiga cada noche a las 9:30 por Radio Monumental y Canal 2. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Entramos a la recta final de esta noche en La Hora que Ortiga. Tema 1, la renuncia del ministro de Morales Mora. Tema 2, Roberto Jiménez, propuesto para liderar ARECEP a partir del 8 de mayo. Tema 3, el gobierno canadiense deniega la visa a una familia costarricense porque entre sus integrantes hay un niño con síndrome de Down, familia que vive desde hace años en Canadá. Tema 4, el gobierno planifica la consolidación de un modelo de consulta indígena. ¿A cuál tema quiere entrarle usted? El que quiera. 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Entre tanto, Ronald Zúñiga dice: un éxito hacer la asamblea de Colipro en Pedregal, ahí estaré colaborando con varios compañeros. Giselle Marín,
no hubo quórum en el plenario por segunda vez. ¿Qué pasaría si yo falto a mi trabajo? No le pagan. En la Asamblea Legislativa, si usted falta sin permiso o sin razón médica, no le pagan. Es lo mismo. Exactamente igual. Hoy me parece que un factor interesante, porque las comisiones que tenían que trabajar en la mañana y en la tarde, todas trabajaron. Incluso en mi caso, yo estuve en la de hacendarios después de las 3 de la tarde. ¿Por qué no hubo quórum en el plenario? Porque un importante número de diputados estábamos en el Tribunal Supremo de Elecciones en la entrega de credenciales de las alcaldías, invitados para esos efectos, unos con permiso y otros sin permiso. Esa fue la razón, pero como lo he dicho otras veces, sigue siendo inconveniente que no haya quórum. Nos habla don Arturo Morales desde Santa Cruz. Adelante, por favor. Bueno, yo lo que quiero ver es que si ese señor, por tener una sobrina, lo hicieron renunciar del cargo, como Oscar Arias tiene el hermano ahí, de ministro de la presidencia, y eso es algo más grave todavía. Muchas gracias, don Arturo Morales. Le contesto concreto. El problema del Ministerio de Trabajo es que el ministro dictó un código de ética en el que establecía explícitamente que no se podían nombrar parientes, no por razones de legalidad, sino por razones de ética. Al nombrar una sobrina, incurrió en una violación de ese código de ética. El chofer suyo que tuvo un conflicto por introducir licor de contrabando fue despedido y apareció nombrado en el INAH. Las 3 personas que iban con el chofer fueron exoneradas con un órgano director que tardó poco más de 10 días en el procedimiento, lo que es inusitado. Esos son algunos elementos constitutivos de la ortigada entre ayer y hoy que lleva a Víctor Morales Mora a renunciar. Jorge Arturo Fonseca, desde Nicoya. Y buenas noches a todo el pueblo de Costa Rica. El pueblo tiene que luchar por los valores. Usted es un luchador por los valores y aunque le raspa la pintura sigue para adelante. Y a mí me pasa los mismos, aunque gente que lo vea mal a uno por lo que dice, pero yo creo en lo que digo. Hay una señora, una especialista cardióloga del Hospital México, que por castigo, por decir la verdad, como la dice usted, Rolando, la pasaron al Hospital de la Mujer, con el mismo salario, lógicamente, pero castigada. Posiblemente la tengan curando ombliguitos de recién nacidos. Eso no puede ser. Y nadie ha metido la mano por esa mujer. Nadie ha dicho, mire, señores de la caja, eso es un desperdicio, un talento, como que tengamos un Einstein en Costa Rica y lo tengamos allá en un colegio de Talamanca dando clases de física, de educación física. Eso no puede ser. Tenemos que retomar los valores que tenemos en el país, tenemos que buscar la mejor gente y elevarla. Y vean el caso, lo que está pasando en Canadá. Canadá, un país que yo lo he admirado porque asumo que se respetan los derechos humanos y que tiene un gran valor el ser humano como el centro de todo el universo, y resulta que por efectos financieros le dicen a la familia que no le pueden dar la ciudadanía porque ese niño es anormal prácticamente, y resulta que el síndrome de Down no es una normalidad, es una forma de ser, es un ser humano que en muchos casos son talentosos, y aquí la prueba es que en Costa Rica ellos ganan cualquier cantidad de medallas de oro en los Juegos Especiales, y un país supuestamente del primer mundo le da la espalda a una familia solo por el hecho de que tienen un hijo con el síndrome de Down. La psicóloga que lo vio, posiblemente una psicóloga que no era canadiense, quién sabe, tal vez un vecino de este país, y
resulta que con base en una simple prueba psicológica le denegaron la ciudadanía. Yo creo que debemos sentirnos orgullosos nosotros de lo que hicimos con los cubanos que estuvieron aquí hace poquito y que incluso hasta los que no tuvieron plata se les pagó el pasaje para que se fueran a cumplir su sueño. Buenas noches y gracias. Buenas noches, muchas gracias a don Jorge Arturo Fonseca por sus planteamientos siempre ortigosos. Nautilio Cibaja, Colipro, otro recaudador de dinero, gracias a Dios, ya me liberé. Eduardo Aguilar, lástima que don Edgar no contestó al señor la pregunta de cuánto recaudan en cuotas al año, se aspira a fiscal, es momento de mostrar por qué. Me dio el dato, son aproximadamente 55,000 personas por 6,000 colones, por ahí debe andar, eso da más de 300 millones al mes. Ramón Castillo, por favor piensen en los adultos, las personas que por A o por B no pudieron estudiar en la educación formal, ahora le pongo la tarea a usted, señor locutor, porque en verdad lo necesitamos, no es igual un estudiante de educación formal que lleva nota de presentación que los de educación abierta que tenemos que sacar la nota de un solo golpe. Por favor, de alguna forma ayúdenos, nosotros somos muchos y el país requiere que la educación sea lo primero, pero no parece. Muchas gracias, comparto esa inquietud. 905-222-0000, ya en el Zarpe, dice Marco Antonio. Saludos a don Edgar Carpio y total apoyo a sus aspiraciones. Personas como él hacen bien al sistema. Micael Cael dice 55,000 asociados a un promedio de 7,000 colones son 385 millones por mes. Dice por acá Micael Cael, la Suzuki la cerraron hoy por un tema fiscal del 2010. Curiosamente después de la sorpresa de precios que dio en la Expo. Pregunta, adrede, no lo sé. El sospechoso de pagar a colegiala por favores sexuales quedó libre. ¿Cómo es que es? Concreto y directo. Los cargos no se sostenían porque no habían un hecho punible. Había un intento. Es lo que oí. Martí, excelente reacción del ministro, consecuente con el Código de Ética. Lástima que cayera en nepotismo. Martín Carranza desde San Ramón. Adelante, don Martín. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Mira, bueno, respecto a esto del ministro que renunció, y parece que de veras, como este último comentario que usted estaba haciendo, por lo menos cumplió y tuvo vergüenza de un código de ética que, según entiendo, él mismo lo había promovido. Y retomando en la cuestión de ética, días atrás o semanas ya más bien atrás, que usted había dicho de que algunos diputados del PAC incluso se burlaban, no solo lo que usted dijo, sino que salió por la prensa, se burlaban del código de ética del PAC. Recuerdo a don Henry Mora diciendo que eso de que le quitaran el carro era un ridículo, no sé, se burló del código. Recuerdo también no solo a los diputados, sino al ministro Herrera y al ministro el de la presidencia, Sergio Alfaro, cuando don Otón los increpó de que ellos no estaban cumpliendo el código de ética del PAC, dijeron que ellos ya no eran PAC, que ellos eran el gobierno. Entonces me recordaba ahora que don Víctor Morales sí renunció, que usted había gestionado ante no sé quién, el jefe de fracción creo del PAC, que le entregaran ese código de ética firmado por los diputados. No sé si al final lo logró o no lo logró. Buenas noches, don Rolando. Muchas gracias. Mi sonrisa le contesta. No lo logré. Y voy a presentarle un recurso de amparo, porque los partidos políticos son organizaciones privadas de interés público. Por lo tanto, el requerirles información es público. Y es un código que se supone que firmaron todas las personas que se postulaban a las diputaciones. No ha aparecido. Ayer se lo manifesté públicamente al jefe de fracción del pacto, Marco Vinicio Redondo, y por sus gestos deduje que estaban en procura de contestarme. Ya veremos si eso se concreta. Dice Orlando Palma, saludos siempre, finito, gracias. Un saludo a don Orlando Palma. Vamos con la última llamada de la noche, don Francisco Picado, desde Los Santos. Adelante.
Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Sí, el seguidor de su programa. Don Rolando, quisiera que tal vez dara un toquecito en el tema de los indios, de los reservas. La consulta. Es correcto, ya que siento no, sino que por entrevistas y por muchos programas se ha visto que el gobierno tiene en total abandono lo que es la situación indígena del país. Entonces quisiera que ahondara un toquecito en el tema. Yo sé que ya se está teniendo el programa, pero que más o menos se desglose un toquecito a qué se refiere con la propuesta que usted hizo al inicio. Muchas gracias, Rolando, y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Voy con las dos cosas. Para la llamada anterior, el código de ética que violó el ministro de Trabajo es el que él dictó en el Ministerio de Trabajo. El código de ética del que hemos hablado es el del PAC, que no aparece. Entonces, ahí hay una diferencia. Don Francisco, con los indígenas hay una deuda de más de 500 años. Hay una deuda mucho mayor con las mujeres, con las personas con discapacidad. Cada acto normativo que nos lleva a regularizar la relación entre esas representaciones de la colectividad con el resto es ganancia en derechos humanos. Según el convenio 169 de la OIT, en materia indígena, toda afectación a pueblos o a territorios debe ser consultada de manera previa, democrática, informada, en las lenguas originarias que hablen las comunidades, con una introducción idónea y contestando la consulta a quienes tengan la capacidad legal dentro de los conceptos culturales indígenas. Pues sorpresa, Costa Rica no ha tenido nunca un modelo de consulta indígena. Entonces, a su afirmación de que nunca se les ha atendido, yo le contesto, en la administración Chinchilla y en la administración Solís Rivera, las condiciones han mejorado significativamente. Estamos lejos todavía de la meta. Entonces, este esfuerzo que hace el gobierno de Guillermo Solís de crear un modelo, que ese modelo tiene que adaptarse a cada pueblo indígena. Entonces no es nada más de dictar una normita y se le aplica a todo el mundo igual, no, es diferente. Es sin duda alguna un acto de valentía, de congruencia y plausible. Muchas gracias por su pregunta. Si en otra ocasión tenemos oportunidad, ampliaré el tema con mucho gusto, porque me apasiona, lo he estudiado y creo que debe darse. Nos vamos. Esteban Elizondo en Canal 2, Glenn Montero, Marco Ramírez en Monumental, Rolando González Barquero, Mari Carmen Pozo, Rigo González, Carlos Roversi y este servidor nos despedimos desde la hora que Ortiga. Mañana, Ortiga Libre, para darnos gusto. Buenas noches. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.